Hola chicos, ¿cómo están? Soy el profe Alcalá de Lengua. Quería acercarme un poco más a ustedes por medio de un video. A veces los archivos de PDF y las comunicaciones escritas por el sistema no permiten un nivel de cercanía como el que por ahí es necesario para tener una clase. Tampoco el video, por lo menos si no es en vivo, habilita esa cercanía. Pero bueno, me parece que es una manera un poco más adecuada quizás de acercarnos a lo que es una clase, sobre todo teniendo en cuenta que esto se extendió. Las primeras actividades que yo les mandé estaban pensadas para, bueno, más bien a la defensiva, ¿no? Defendernos de esto, tratar de introducir un contenido, en este caso era mito y leyenda, para después reencontrarnos y seguir avanzando. Eh, bueno, el coronavirus juega sucio y vamos a seguir en estas condiciones. Así que vamos a pasar a la ofensiva y vamos a empezar a usar esta herramienta del video. Eh, en primer lugar, quería hacer algunas consideraciones sobre la cuestión más técnica. Eh, Necesito que entren con regularidad al link de Google Drive al que voy a subir este video, porque ahí no es que quedan las cosas y ya está, sino que voy agregando material. A veces son actividades para hacer, a veces son cosas para ver, pero si ustedes entran con regularidad no se van a perder de nada. De hecho, ahí subo también las páginas del libro que vamos usando. Les digo eso porque en el tutor VIP yo subo solamente las consignas que ustedes tienen que entregar. Porque bueno, el espacio es limitado y demás, entonces solamente subo las consignas que son para enviar. El resto del material está en el link, así que bueno, entren con regularidad. Eh, También habilité la aplicación de Google Classroom, que también por mail mandé el código para poder entrar. No es obligatorio porque estamos aprendiendo a usarlo y lo hicimos sobre la marcha, pero es una herramienta que me parece útil. Con respecto al libro, me han dicho que, no sé si todos, pero en algunos casos, cuando hicieron la fotocopia no quedaron las páginas originales del libro. Estas que se ven acá. Yo cuando les digo un número de página me refiero a ese número. Por lo tanto, si ustedes no lo tienen, diríjanse directamente al link, que ahí va a estar la página con el número que corresponde. Ya cuando podamos volver a encontrarnos, buscaremos una manera de coordinar esta cuestión eh, de cómo vamos a usar las páginas con los que no las tienen. Por ahora hagan eso y guíense también por la cuestión del tema. Si el tema que yo le pongo al archivo es mito y leyenda, entonces la unidad que ustedes tienen que buscar en el índice, que lo deben tener, es mito y leyenda. Eh, Porque si no, me ha pasado que me han mandado me han mandado actividades de páginas que no son, eh, y tuve que pedirles que lo vuelvan a mandar y a veces es medio engorroso. Tanto para mí como para ustedes, volver a hacer un trabajo y demás. También tengan en cuenta las actividades que yo les pido que es para entregar. No me manden lo que no es para entregar. Eh, por eso yo divido en dos archivos. Las actividades que hay que hacer y las actividades que hay que hacer y mandar. Eh, la idea es que con las primeras ustedes se acerquen al tema. Por ejemplo, las actividades sobre mito y leyenda. Entonces leían el mito y respondían preguntas de comprensión de lectura que tenían que ver más bien con que ustedes se dieran cuenta si habían entendido realmente el mito que con algo que yo quisiera verificar. Eh, ya sí, las preguntas de escritura y de escritura del mito y de la leyenda, ahí sí yo me fijo qué han entendido ustedes, qué han comprendido, cómo lo han hecho, cómo están redactando. Eh, y bueno, quería aclararles eso. Y bueno, cualquier duda que aparezca, pueden mandarla por mail, que puedo tardar un poco en responder. O por Google Classroom, que ahí sí yo entro, me llega una notificación y entro muy rápidamente, puedo mirar las preguntas o lo que ustedes suban. Bueno, vamos con lo nuestro. Les pido un poco de paciencia, no sé editar video, si algo sale mal, va a salir mal en el video o voy a tener que empezar de nuevo. Eh, Así que, bueno, eso, paciencia. El primer tema que vimos era el de mito y leyenda y yo quería que podamos distinguir bien los usos de estas dos palabras. En la vida cotidiana podemos usar la palabra mito como si nos estuviéramos refiriendo a algo falso o algo que probablemente sea falso. Decimos es un mito cuando hablamos de algún hecho un poco sobrenatural o demasiado extraño. Eso está bien, es un uso que esa palabra tiene en español, pero en lengua no vamos a usarlo en ese sentido. Lo mismo con la palabra leyenda, tiene muchas acepciones, es decir, muchos significados. Eh,
podemos usarlo para decir que alguien es muy importante en lo que hace o fue muy importante, entonces decimos que fue o es una leyenda. Eh, eh, de nuevo, esos usos están bien, pero no son los que usamos en lengua, que en realidad en la materia nos referimos a dos géneros que hoy podríamos llamar literarios, pero en todo caso dos géneros textuales, que serían la mitología y la leyenda. En cuanto a de qué estamos hablando de relatos. Y un relato es básicamente una sucesión de hechos realizados por personajes y que están conectados de una manera causal. ¿Qué quiere decir eso? Que tienen una conexión lógica, no ocurren porque sí. Desde el primer hecho de un relato hasta el último hay una serie de conexiones que yo puedo establecer. En el sentido de un personaje hace esto porque otro hizo otra cosa. O porque ese mismo personaje hizo otra cosa. Esta lógica se aplica a cualquier relato. No solamente a los mitos y las leyendas, sino también a las novelas, a los cuentos, a las películas e incluso a ciertos juegos que tienen una narrativa. Bien, dicho eso, vamos primero con el mito. Entonces, el mito en lengua no es mentira. ¿Bien? De hecho, la noción de mentira y de verdad, no solamente con el mito, sino con todo lo que sea ficción, todo lo que sea historias literarias, es complicada. Ya la vamos a explicar bien en alguna otra ocasión, pero por ahora sáquense de la cabeza la idea de que el mito es una mentira. El mito es un tipo de relato muy particular que en su origen no es literario, es decir, no es que un escritor se sentó y se puso a escribir como pasaría con un cuento o como pasa con Sopa de Diamantes, sino que ese relato se fue formando en una determinada comunidad. Los mitos que tenemos más a mano son los mitos griegos, las comunidades, lo que llamamos la Hélade, la zona de lo que hoy es Grecia, que no era en ese momento un país como lo conocemos hoy, sino una serie de ciudades-estado. Tenían una identidad en común y en esa identidad se encontraban estos mitos, que son historias transmitidas de forma oral, es decir, no estaban escritas al principio, sino que se contaban de generación en generación, y tenían una función social muy particular, religiosa. ¿Bien? Los mitos usualmente son historias vinculadas a las religiones de los pueblos. Religiones usualmente politeístas, es decir, que tienen muchos dioses. Por ejemplo, mitología griega, ustedes conocerán por lo menos seguramente a Zeus, a Poseidón, a Hades, a Atenea, a cualquier dios o diosa que conozcan. Entonces el mito toma esa tradición religiosa y la convierte en relato. ¿Bien? ¿Para qué? No solamente, o digamos, en esa época, no para entretener, no como hoy que diríamos, bueno, me compro un libro para entretenerme, como si viera Netflix, sino para transmitir justamente la cultura religiosa de ese pueblo. Y en esa transmisión, no solamente la cultura religiosa digamos, de saber quiénes son los dioses y demás, sino de ciertas enseñanzas, cierta función pedagógica que, como ustedes vieron en el libro, corresponde más bien a la leyenda, pero el mito también guarda esa función, una función de enseñanza. Hay un autor que se llama Jaeger, que escribió un libraco así, que se llama Paideia, sobre el rol, digamos, pedagógico que tiene la mitología griega, particularmente algunos mitos en la cultura griega de los siglos, digamos, 8, 6, 7 antes de Cristo. Entonces, el mito tiene una función principalmente religiosa, es un testimonio de la religión de un pueblo, y cuando digo el mito, en realidad, para ser más exacto, deberíamos decir los mitos, porque usualmente hay varias tradiciones míticas en una misma cultura, varios desarrollos, incluso cada mito se ramifica, tiene distintas versiones por esto de que se transmite de forma oral y eso produce necesariamente variaciones. Piensen ustedes que cada uno que repetía el mito lo hacía de memoria. Y eso implica que uno puede llenar vacíos, puede cambiar elementos a propósito o sin darse cuenta. Si ustedes tratan de repetir muchas veces a lo largo del tiempo una historia que conozcan, van a ver que le van a hacer pequeñas variaciones e incluso si lo hacen el tiempo suficiente, quizás se den cuenta que le han cambiado por completo la historia o casi por completo. Afortunadamente, sobre los mitos griegos, que son sobre los que más información tenemos, conservamos incluso algunas versiones. Entonces podemos saber cómo se fue desarrollando a lo largo del tiempo. Pero hay una cosa muy interesante de los mitos y es que todas las culturas que conocemos han desarrollado algún tipo de mito. Como les decía, de los que más sabemos son de los griegos, porque su cultura está en la base de lo que llamamos la cultura occidental, que es en la que nosotros vivimos.
que es la que surge en Europa, en el sur de Europa, y luego se expande al mundo con la colonización. Pero hay muchos otros pueblos que han generado mitologías o cosas muy muy similares. También los nórdicos, yo les mostré algunos videos sobre la mitología nórdica, que a veces nos resulta más interesante porque tiene una cosa más guerrera. No porque no haya guerra en los mitos griegos, sino porque es un tipo de guerra muy, muy al estilo vikingo, ¿no? La que presenta personajes como Loki, Thor, etc. Tenemos también mitología china, mitología maya, mitología egipcia, que si bien tiene algunas cosas interesantes, es un poco más aburrida, diría yo, menos compleja. Eh, es más predecible quizás. Pero incluso en los pueblos americanos, en muchos pueblos americanos encontramos mitología. Lo que pasa es que no tenemos suficientes testimonios. Piensen, por ejemplo, que los incas no tenían un método de escritura, digamos, que permitiera registrar un mito. Lo poco que tenían de escritura tenía más que ver con cuestiones de contar ganado y demás. Entonces hemos perdido mucho, aparte ni hablar del exterminio. Han desaparecido esas culturas hasta cierto punto. Por suerte, en lugares como en México tenemos una gran comunidad maya que nos permite por lo menos acceder a alguna parte de esa mitología, que en algún momento hablaremos un poco sobre eso. Les marco esta cuestión de que en todos o prácticamente todos los pueblos del mundo, de todas las civilizaciones, han surgido mitos, porque pareciera ser una condición del ser humano, esto de construir historias que le den sentido al mundo. ¿Mm? Que expliquen, no siempre, ustedes habrán visto en el cuaderno, no siempre el mito se trata de explicar algún fenómeno natural, por ejemplo. En general eso corresponde más bien a la leyenda. Sin embargo, cuestiones más fundamentales como el origen de la humanidad, el origen del mundo, la organización del mundo o del universo, sí están asignados a explicaciones míticas. El mito le da sentido al mundo, el mito permite entender el mundo de una determinada manera. Y de nuevo, no es una verdad o una mentira. No es que el mito es mentira y viene la ciencia y dice la verdad. El mito puede ser comprendido como una metáfora. ¿Qué sería una metáfora en este contexto? Una manera de comprenderlo que no es literal. Entonces, yo explico el mundo, explico, por ejemplo, el origen de la humanidad, como hicieron ustedes cuando escribieron sus mitos, de un modo que no es directo, no es científico, obviamente, sino que es un modo de comprenderlo. Un modo de comprender un proceso que nos resulta realmente muy difícil de abordar, que es cómo vinimos al mundo, cómo surgió todo esto, cómo surgió la humanidad. El mito, además, obviamente justifica ciertos comportamientos rituales que tenían estas culturas. A partir de determinado mito se justificaba un ritual, una manera de organizarnos, una manera de tener una especie de encuentro ritual. Bien, por ahí se lo están imaginando como una cosa medio de tribu, pero no necesariamente es así. Aunque también juegan un papel importante los mitos en los comportamientos de las tribus, en África, en cualquier lado en el que ustedes se pongan a buscar este tipo de elementos. Los mitos entonces están de algún modo en el origen de las culturas, les dan sentido y permiten explicar algunas de sus características. Tomando la palabra mito de un modo más flexible, podríamos decir que, por ejemplo, la construcción de San Martín como personaje histórico nacional que comete una hazaña gigante como es cruzar los Andes, así como se pueda, a principios del siglo XIX y demás, es de algún modo una fundación mítica de nuestra nacionalidad. De nuevo, ¿mentira? No, no estoy diciendo que es mentira para nada, al contrario. Sin embargo, estos elementos que lo hacen sumamente heroico, increíble, un héroe, bueno, nos acercan a la idea de lo que habrá sentido probablemente un griego al escuchar o al entrar en conocimiento de sus propios mitos. Esa idea de que hay un origen glorioso. De hecho, los griegos se consideraban descendientes de los héroes de los mitos. Recuerden que aparte de los dioses están los héroes y los semihéroes, que son los grandes personajes del mito. Podemos pensar en Aquiles, semidioses quiero decir. Aquiles, hijo de una diosa, el gran personaje de la guerra de Troya. En algún momento volveremos a charlar un poco sobre Aquiles. Si quieren ver la película Troya, no respeta exactamente el mito, pero es muy interesante y está muy bien hecha. Bueno, les quería poner este ejemplo.
en todas las comunidades surgen relatos míticos o casi míticos, como podríamos tomar la cuestión de la independencia argentina. Necesitamos construir una identidad para nosotros, sentirnos parte de una misma comunidad. Eso, ¿cómo se logra? A través de un buen relato. Un relato bien hecho, contundente, metafórico, o sea, no es necesariamente es literal, aunque puede serlo, y nos da una identidad grupal. Todos pertenecemos a ese, digamos, a esa herencia que nos dejó San Martín. ¿Bien? Aunque la mayoría de nosotros venimos de europeos que llegaron mucho después a este territorio. No importa. Lo que importa es cómo nos sentimos con respecto a eso. ¿Bien? Lo mismo pasaba con los griegos. Ellos se sentían descendientes de los héroes de Troya. ¿Bien? Vamos ahora un poco con la cuestión de la leyenda. De nuevo, repito, que alguien sea considerado una leyenda en algo, está muy bien, se puede usar, pero en lengua nos referimos a un tipo de relato en particular. A mí me resulta un poco menos interesante la leyenda que el mito. Es menos compleja, está menos conectada con el resto quizás de la cultura, me parece a mí. De todos modos, eso es una opinión. Lo que tiene de interesante la leyenda es que es un tipo de relato que un pueblo construye para dar usualmente explicación a un fenómeno natural concreto, como puede ser la existencia de una montaña, la existencia de un tipo de árbol, la existencia de un río muy particular. Por ejemplo, el río Bermejo, que tiene un color rojizo, tiene una leyenda que explica ese color, que tiene que ver con la sangre de un nativo. Bueno, lo que ya sabemos más o menos de la leyenda por lo que ustedes han estado haciendo. El relato legendario es menos directamente religioso, aunque puede tener elementos vinculados a los dioses, usualmente los tiene, pero no explica una práctica religiosa o un ritual por lo general, sino que se limita a esto que les digo, explicar un fenómeno de carácter natural por medios metafóricos. ¿Mm? Metafóricos al menos vistos desde nuestra perspectiva. Nosotros podemos entender que es una metáfora. El pueblo que los construyó probablemente los tomaba como cosas reales, lo que nosotros diríamos hoy reales, verídicas, comprobables, digamos así. Bueno, quizás comprobable no es la mejor palabra, pero sí como hechos, como cosas que realmente habían ocurrido. ¿Quiere decir eso que nosotros lo tomamos como mentira? No, de nuevo no. No se trata de distinguir entre verdad y mentira cuando hablamos de relatos. Por lo menos en lengua y literatura. Un relato no es una mentira, ni tampoco es necesariamente una verdad, aunque realmente haya ocurrido. Porque todo relato es la construcción que hace un autor sobre ese hecho. Bien, entonces, aún el mito o la leyenda con todos sus elementos sobrenaturales, o un texto extremadamente realista que trata de copiar la realidad, todo eso es ficción. No es ni verdad ni es mentira. Es literatura, podríamos decir. Pero fíjense qué flexible que es este concepto de literatura, porque lo que para un pueblo era su texto religioso o su explicación de un fenómeno natural, para nosotros pasa a ser literatura. Esa es una característica muy importante que tiene lo que llamamos literatura, que no está definido de antemano. Eso lo charlamos en algunas clases que llegamos a tener. No podemos decir con seguridad y con rigor científico qué es la literatura, sin perdernos de algo, sin dejar algo afuera o dejar algo adentro que supuestamente no es literatura. Lo que sea o no sea literatura depende de la gente que lo defina. Me gustaría ahora pasar un poco a lo que ustedes me han estado mandando sobre mito y leyenda. Quería recordarles que he pospuesto la fecha de entrega de todos estos trabajos por motivos que todos ustedes saben, de problemas con las entregas, demoras, etc. Tanto estas actividades como las de ortografía, de las que después vamos a hablar, pasan para el 13 de abril. Quiere decir eso que recién a partir de esa fecha, si no está entregado, yo voy a considerar que está entregado tarde. ¿Bien? Por ahí puede ser un poco injusto para la gente que lo entregó desde el principio a tiempo y todo, pero bueno, necesitamos un poco de solidaridad en esto, en entender que hay mucha gente que realmente quiso entregarlo, no pudo, entregó mal, no sabía qué actividades eran. Y tiene que ver también con la organización mía, cómo lograr que la información llegue a todos. Bueno, un poco de paciencia les pido. Hasta el 13 de abril pueden entregar las actividades. El que ya les entregó, bárbaro. La mayoría de las cosas que ya me entregaron ya están corregidas. Tanto por mail como por el tutor VIP, yo les respondo. Es decir, cuando corrijo por mail, les contesto el mail. Cuando corrijo por tutor VIP, les mando un comunicado. Así que les pido que entren a tutor VIP a fijarse si me habían mandado un trabajo por mail. Seguramente ya está corregido. Yo estuve llenando estas planillitas que ustedes ya conocen. Les voy a mostrar
por las dudas. Bueno, ese es el tipo de cosas que pueden pasar en un video. Estas cositas, estas planillitas acá, con lo que ustedes me mandan, yo voy llenando esto. Y cuando tengamos 2 o 3, haremos una nota. Por ejemplo, mitos y leyendas va a ser la primera categoría, ortografía va a ser la segunda y la tercera va a ser algo que les voy a decir después en un ratito. Bien, con respecto a los trabajos, les quería decir, en general han estado bastante bien, sin demasiados problemas, han comprendido bien la información que tenían sobre mito y leyenda. Sí me encontré con este problema bastante generalizado en la mayoría de los casos, sobre todo en la leyenda. Muchos situaron sin darse cuenta y sin decirlo la leyenda muy en el presente. Casi parecía un cuento de actualidad, un cuento incluso a veces como de ciencia ficción, me pareció, como muchos elementos científicos, de reflexión científica, digamos así. Siempre es conveniente cuando escribimos un relato de este tipo que esté ubicado en un tiempo lejano, o si no es muy lejano, por lo menos que no sea en el presente. E incluso si va a ser en el presente, que sea en un ambiente alejado de la realidad nuestra, por el hecho de que no puede coincidir exactamente con nosotros. Está dando, acuérdense, la leyenda tiene que dar origen a un fenómeno natural. Los fenómenos naturales generalmente nos preceden a nosotros, están antes que nosotros. Entonces yo quiero explicar por qué ese árbol que está ahí afuera es como es. No puedo explicarlo cuando yo ya estoy acá. Ese árbol tiene que haber existido antes que yo. Entonces, para cuando abordemos este tema de nuevo, seguramente cuando volvamos a clase lo vamos a repasar, tengan en cuenta eso. Con respecto a los mitos, no me encontré con ese problema. En general respetaron bien la consigna de que tenían que explicar el origen de la humanidad. También en algunos casos muy en el presente, y el mito sí tiene que estar muy atrás en el tiempo. No va a ser una fecha exacta, pero sí muy atrás en el tiempo. Incluso podemos no decir nada al respecto, mientras no pongamos elementos de la realidad presente en ese relato. Por ejemplo, por poner una cosa muy exagerada, no puede haber un celular. Pero así como no puede haber un celular, tampoco puede haber un auto. ¿Bien? Bueno, eso con respecto al contenido. Después la extensión. A muchos les dije, tratemos de escribir textos más largos. Estamos empezando, no hay ningún problema, pero se los digo para que lo proyectemos. 2 párrafos no es un mito. Bien, tenemos que desarrollar, porque aparte si no, las ideas no se logran ver con claridad. Un relato requiere, por lo menos, y como yo les decía de cualquier texto, una introducción, un desarrollo y una conclusión. Bien, incluso el desarrollo puede ser bastante extenso. Podemos usar descripciones, detenernos a contar cómo es algo que estamos mostrando. No hace falta que vayamos directo al punto siempre. Sobre todo les digo, para los relatos que tenían, no sé, 6, 7 renglones, es muy poco para un mito o una leyenda. Yo sé que la consigna no decía nada al respecto de la extensión, entonces bueno, no podía yo exigirles eso en cuanto a cómo lo corregí, pero sí se los digo para que lo tengan en cuenta a partir de ahora. Textos un poco más largos. Tenemos que darnos maña de a poco, y vamos a ver qué recursos podemos usar para eso, para que los textos se extiendan. Bien, para que las ideas queden más claras, para que ustedes puedan explayarse y para que yo pueda aparte, ver si ustedes están redactando bien. A veces es difícil ver cómo redacta alguien en 2 párrafos. Hay cosas que sí puedo detectar fácilmente, pero en una redacción más larga es más fácil ver si ustedes están pudiendo organizar el texto, que eso es lo importante. Cuando ustedes escriban un texto tienen que organizarlo. Bien, organizar qué información van a dar en cada momento. Y recuerden que en literatura en particular no le damos toda la información al lector. ¿Se acuerdan que decíamos en clase, lo engañamos un poco al lector, le mentimos? No le damos toda la información y el lector espera eso, espera que toda la información no esté junta. Y ese es el motivo por el que, por ejemplo, estamos viendo una serie y al final del capítulo queda una intriga para que veamos el que sigue. Bien, tenemos que lograr que el lector quiera ver el capítulo que sigue, por ponerlo en términos de serie. Después, en cuanto a redacción, también a muchos les dije no hacer párrafos demasiado cortos. Por ahí textos que estaban bien en cuanto a extensión, pero tenían, no sé, 8 párrafos seguidos de un renglón y medio. Bueno, esas ideas tenemos que tratar de integrarlas. Si tengo 5 párrafos que tienen un renglón y medio, seguramente hay ideas ahí que son ideas comunes, es decir, que se podrían juntar en un solo párrafo, ¿bien? O que se podrían conectar incluso en 2 oraciones en una. Entonces tratemos de mejorar esas cuestiones, que son más bien cosas de estilo,
de cómo escribo. Bien, el uso de mayúsculas, mucha mayúscula en cualquier parte. Esos son como cositas que hay que corregir, vicios que por ahí uno trae, de poner, no sé, la A me sale mayúscula, por ejemplo, digamos. Bueno, tenemos que tratar de mejorar eso. Y después, algo que sí pasó mucho es con los diálogos. Cuando incorporan un diálogo a un texto, pueden hacerlo de dos maneras. Podrían, si la frase es muy cortita, poner entre comillas lo que dijo un personaje. Si es una sola cosa y es muy breve, pongo 2 puntos, abro comillas, pongo lo que dijo, cierro comillas, y eso que dijo empieza con mayúscula, siempre. O, lo más recomendable, bajo, pongo por ejemplo, tal personaje dijo, 2 puntos. Bajo de renglón, pongo un guión. El guión que se usa en realidad es el guión de diálogo, que es un poquito más largo que el guión común, pero bueno, no importa en todo caso, un guión. Y lo que dijo el personaje, y empieza con mayúscula. Bien, muchos hicieron esto, pero no lo pusieron con mayúscula. Muchos también pusieron el diálogo directamente adentro del texto, sin bajar el renglón. Necesitamos distinguir lo que dice el personaje de lo que viene diciendo el narrador, que es esta figura que nos va contando la historia. Bien, eso porque vamos a escribir muchos cuentos y textos durante el año y necesito que empecemos a incorporar estas ideas. Bien, el siguiente trabajo que ustedes tienen que entregar, algunos ya me lo han mandado, esos todavía no los he corregido, porque estoy corrigiendo todavía primeros trabajos de otros cursos, es el de ortografía. De nuevo acá les pedí que hicieran primero unas páginas ustedes solos, que son páginas de comprensión de las reglas. Generalmente les dan, el libro les da la regla y después les pido un ejercicio al respecto. Ustedes pueden utilizar también Google, cualquier herramienta que ustedes quieran para practicar esto, para buscar información cuando no sepan algo. Me pueden preguntar a mí, obviamente, pero a veces están haciendo un ejercicio y necesitan una respuesta rápida. Pueden googlear lo que ustedes quieran, es la idea. Y tienen también las aplicaciones que les dejé, de las cuales hay una que es específicamente sobre ortografía y los evalúa. Entonces ustedes entran, juegan, como una especie de preguntados de ortografía. Ya sé que no es lo más divertido del mundo, pero a veces es más divertido que una clase de ortografía. Bueno, ese trabajo implica que ustedes hacen las actividades del cuadernillo, pero lo único que ustedes me van a entregar a mí es el texto que yo les mandé corregido. Bien, yo les mandé un texto que tiene 25 errores de ortografía, algunos bastante graves, otros más sutiles. Ustedes tienen que corregir el error y decirme qué regla aplicaron para corregir ese error, teniendo en cuenta que ya hicieron las actividades en las que vieron las reglas. A veces va a pasar con algunas palabras que no van a encontrar cuál es la regla, porque a veces o no hay una regla clara o no están dentro de las que ustedes vieron. No hay problema, a mí lo que me importa es que ustedes mejoren su ortografía, que no cometan errores. Bien, hasta donde se pueda ustedes marcan las reglas, pero para eso hay que hacer un pequeño trabajo, que es, veo el error, lo identifico, me voy al libro a ver si encuentro la regla que justifica por qué eso es un error. Bien, si no la encuentran, no hay problema, puede que no esté, en algunos casos pasa eso, o puede que se les escape. Lo que no quiero que pase es que con esta excusa me pongan a todas que no saben qué regla es. Bien, están las reglas y las van a encontrar. Por ejemplo, no hay ningún error de tildación que no vayan a encontrar la respuesta en el libro. Bien, hay tildes que faltan y hay tildes que sobran en el texto. En el libro eso está perfectamente explicado, la van a encontrar si la buscan bien. Bien, no se desesperen con este trabajo, es para mejorar la ortografía. A medida que nos vamos haciendo conscientes de los errores que cometemos, usualmente los dejamos de cometer. Después a veces escribiendo rápido, en el apuro, se nos escapa algún error. Pero si nos volvemos conscientes de que tal palabra va con C, bueno, a medida que el profe de lengua me moleste con eso, voy a empezar a escribirla con C. Y bueno chicos, para terminar, quería decirles con qué vamos a seguir una vez que terminemos con ortografía y con lo de mitos y leyendas. Si ustedes se fijan en el índice del libro, van a ver que tiene como 3 secciones. Bien, una referida más a los aspectos literarios, esta que está en naranja, una referida más a los aspectos discursivos, que ya vamos a ver qué se refiere eso, y una referida a las cuestiones típicas de lengua, digamos clases de palabras, ortografía, sintaxis, todas esas cosas. Ya hemos visto mitos y leyendas, hemos visto o estamos viendo ortografía. Lo que vamos a hacer a continuación, es decir, a partir del 13, es trabajar la primera unidad de discurso. Miren la parte en celeste. Esa unidad
ese bloque, perdón, en el libro lo llama bloque, dice bloque 2, ámbito del discurso, empieza en la página 112. Nosotros vamos a ver esa introducción y después vamos a hacer algunas actividades del primer apartado que se llama la reseña. Bien, ya les voy a decir esto, se los adelanto nomás para que ustedes vayan sabiendo, si quieren ir mirando, el que ya hizo todo lo demás, para poder avanzar con esto. También quiero aprovechar este último pedacito del video para preguntarles cómo venimos, más allá de la incertidumbre, los problemas con las entregas, si les parece que las actividades de lengua hasta ahora han sido excesivas, han sido muy pocas, si preferirían más, si preferirían menos, si preferirían otro tipo de actividades. Necesito un poco ese feedback, esa retroalimentación de parte de ustedes para estar seguro, porque he estado escuchando con gente conocida y demás que hay colegios que los chicos han sentido que no podían más con la cantidad de actividades que les mandaban, otros en los que sentían que, bueno, hacían todo y les quedaba demasiado tiempo libre. Yo he intentado adaptar las actividades a lo que haríamos en clase. Es decir, si ustedes estuvieran yendo a clase, más o menos hubiéramos avanzado esto en este tiempo. Lo que pasa es que es distinto porque lo están haciendo solos prácticamente, y yo puedo contestar de un modo limitado las consultas. Así que bueno, ustedes por Google Classroom o por mail, mándenme también sus apreciaciones, qué les parece, qué sienten ustedes hasta ahora. Si hay algo que a ustedes se les ocurre que yo podría mejorar, me lo dicen. Así podemos hacer esto un poco más llevadero. Recuerden que lo más probable, por lo que yo he escuchado hasta ahora, no sé qué habrán visto ustedes, es que aunque el 13 se empieza a flexibilizar la cuarentena, todavía no volvemos a clases. Y si eso es así, vamos a tener que ver por lo menos un tema más, así a distancia. Si no, volvemos a clase, repasamos lo que hemos visto así ahora, hasta ahora de manera virtual y arrancamos. Bueno, hasta acá llega el video, espero que no les haya resultado demasiado aburrido. Y cualquier consulta me pueden preguntar, y por favor compartan este video con sus compañeros porque en muchos casos los mails no llegan a todos, no sé bien por qué, pero no llegan, o no ingresan al link o no lo vieron. Entonces si pueden, descárguenlo y mándenselo por WhatsApp. Así todo el mundo lo puede ver. Espero que anden muy bien y ojalá nos veamos pronto. Saludos.